Vamos a ver a continuación tres prácticas de suelos expansivos que nos permiten determinar de manera cualitativa la expansividad de un suelo. La próxima semana veremos otros ensayos que nos permiten en cambio ahí determinar de manera cuantitativa la expansión del suelo para poder estimar lo que es levantamiento y lo que es presión de hinchamiento. Entonces, a continuación vamos a ver los materiales que se utilizan para la mayoría de estos ensayos, que básicamente se repiten un poco en los ensayos, que es la piedra porosa, el extensómetro para medir las deformaciones en expansión en este caso, porque es específico para suelos expansivos, el calibrador, que lo hemos visto anteriormente, para medir las dimensiones de la muestra, ¿no es cierto?, tanto en altura como en diámetro. También tenemos la balanza para pesar la muestra, ¿no es cierto?, y poder calcular los pesos unitarios y también el contenido de humedad del suelo. El consolidómetro que se requiere para medir la expansión del suelo. Y las muestras que en este caso deben ser suelos expansivos para efectos de las diferentes prácticas. Entonces en este caso van a ser suelos específicamente expansivos, ¿ya? Y se debe tener también el reporte del resultado con el tipo de agua que se utilizó para hacer el ensayo, que lo más conveniente obviamente es el agua de poro, pero si es que no existe, pues a falta de eso es el agua potable y siempre se debe especificar en un reporte de resultados de ensayos de suelos expansivos también el tipo de agua que es utilizado para el ensayo. Bien, entonces vamos a ver a continuación los ensayos para medir la expansión libre en el laboratorio utilizando métodos tan simples como son los métodos de la probeta o los métodos de la probeta. Entonces hay dos tipos de ensayos en base a la probeta. El uno es el método de la masa y el otro es el método de volumen, ¿ya? Entonces vamos a ver el primero, pues el método de la masa. ¿En qué consiste? Consiste en secar la muestra al horno a una temperatura menor de 60 grados y se la deja secar al horno y luego se la disgrega completamente y se le hace que pase por el tamiz número 40, ¿ya? De ese material que pasa el tamiz número 40, se toman 10 gramos del suelo seco, porque va a estar ya obviamente seco, y se colocan en una probeta de 100 centímetros cúbicos, ¿ya? Entonces, esos 10 gramos de suelo seco, pues el suelo rojo que estaba ahí, se le coloca aquí, ¿ya? Al volteo, porque es un material que ha sido tamizado por el tamiz número 40, pues simplemente se lo vierte en la probeta y la idea es que hay que hacerlo con precaución, de tal manera de que la superficie del suelo quede relativamente horizontal dentro de la probeta. Entonces se vierte el material con cuidado dentro de la probeta, pues, y de manera que la superficie de la parte superior de la muestra quede bastante horizontal, esta superficie de aquí, que quede horizontal, hasta donde llegue. Ya, pues estos son 10 gramos de suelo seco que pasa el tamiz número 40. Una vez que han sido colocados estos 10 gramos, se añade agua a la probeta, se añade agua a la probeta, se ingresa el agua, pero el agua para colocar el agua en la probeta, hay que inclinar la probeta y hacer que el agua baje, pero por las paredes, ya, que baje por aquí el agua, para que no haya turbulencia abajo, no dañe la muestra, ¿no es cierto? Entonces baja por aquí y una vez después, poco a poco se va completando los 100 centímetros cúbicos. Entonces ahí básicamente ya quedaría la muestra que estaba 10 gramos de suelo, ¿no es cierto? Y le completamos a 100 centímetros cúbicos con agua, ¿ya? Cuando comienza a hincharse la muestra, inmediatamente que el agua topa la muestra, a veces saben formarse cavidades así, ¿no? Y se hincha por los lados y luego ya obviamente ya se hincha de manera regular, ¿ya? Pero a veces en principio te deja aquí un vacío, depende del material básicamente, pero este material obviamente, como ustedes saben, está suelto, completamente suelto, es un polvo que está ahí. Y al siguiente día ustedes hacen la medición del volumen final
puede ser al siguiente día, a las 24 horas, 48 horas, hacen la lectura del volumen final. Entonces, a veces estas muestras, como ustedes saben, son súper plásticas y a pesar de que está disgregado el material, que no está compactado, sin embargo, el agua no es que penetra fácilmente por la baja permeabilidad que tiene el suelo. Entonces, a veces toca ayudar con algún alambre muy finito, se le pasa por dentro de la muestra para ayudarla a saturar. A veces ya es ya el segundo día, alguna cosa así, o tercer día, y se ven las manchas de colores que todavía falta por saturar. Entonces, ahí con un alambre muy finito se le penetra en la muestra para ayudar a saturar al tercer día. Entonces ya se pueden imaginar lo impermeable que es este material. Entonces le baja arriba. Igual, cuando van a hacer la medición, no es que le encuentran a la muestra completamente horizontal, sino puede tener estos picos arriba. Pues ahí le trazan una línea compensando este volumen. Le compensan ahí y determinan este volumen final de la muestra, que sería, ¿ya? Una vez determinado ese volumen final, como ya conocemos la masa seca, debemos disponer, para este caso, la gravedad específica. O sea, tenemos que hacer el ensayo de la gravedad específica o pues tendrían que darnos haciendo ese ensayo para poder calcular el volumen sólido. En este caso, lo que se calcula es el volumen sólido. Y para ello, obviamente, pues necesitamos la gravedad específica y con el volumen y con la masa seca que ya disponemos, podemos calcular el volumen sólido. ¿Ya? Entonces, con el GS y la masa seca calculamos el volumen sólido, que no es otra cosa sino la masa seca dividido por el GS por el gramo del agua. Eso ya ustedes lo saben en relaciones fundamentales. Una vez conocido el valor del volumen de sólidos, y como ya tenemos el volumen final, entonces para sacar el índice de hinchamiento, simplemente restamos el volumen que hemos leído aquí, menos este volumen sólido, dividido por el volumen sólido, y ya nos da el índice. Y con ese índice, pues, yo les di una tabla en las diapositivas de la teoría para identificar al suelo en cuanto a la expansividad, qué tan expansivo es el suelo en función del índice de hinchamiento. ¿Ya? O sea, súper facilito realmente hacer este ensayo, es súper fácil realmente, ¿no? Entonces ahí tienen ustedes la tabla, ¿sí? Y con esta tabla, pues obviamente en función del valor que les dé, acuérdense que es un índice, no es en porcentaje, y con esto ustedes pueden determinar el potencial de expansión, ¿ya? Puede salir despreciable, moderado, alto. Lo que te está indicando aquí es que si ya te da alto o muy alto, ya te toca hacer los ensayos que vamos a ver la próxima semana para cuantificar lo que sería el levantamiento y la presión de hinchamiento. O sea, son ensayos rapiditos que los haces, no te demoras mucho, pero ya tienes una idea de cuán expansivo puede ser ese material. Vamos a ver el otro método de la probeta, que es el método de volumen. La diferencia entre el uno y el otro es que en un caso utilizas 10 gramos de suelo seco, en este caso utilizas 10 centímetros cúbicos de ese suelo seco que pasa al tamiz número 40. Es el mismo material, disgregado, secado, pasado al tamiz número 40, y de ahí lo que haces es coger 10 centímetros cúbicos. O sea, no coges 10 centímetros cúbicos, sino en la probeta le completas 10 centímetros cúbicos. ¿Sí? En la probeta de este material que pasa el tamiz número 40, secado al horno, ¿no es cierto? Secado al horno, coges de aquí este material una cantidad, de manera de que en la probeta le vas a completar 10 centímetros cúbicos. Entonces le llenas aquí, hasta que completar aquí los 10 centímetros cúbicos. ¿Ya? Eso es lo que haces en este ensayo. ¿Sí? Disculpe, ¿cómo se llamaba este método? Método de volumen. Gracias, profe. El anterior era método de la masa y este es el método de volumen.
Entonces le completamos ahí. En este caso es volumen, ¿no? En este caso es volumen. ¿Ya? Le completamos allá la muestra, pues hasta aquí. ¿Ya? 10 centímetros cúbicos. Y luego igual le llenamos de agua hasta completar los 100 centímetros cúbicos. Entonces aquí lo que hay que procurar es que la superficie quede horizontal. Y eso es lo que uno tiene que tener precaución el rato de completar los 10 centímetros cúbicos. Tratar de que en lo posible, de que esta superficie de aquí quede de manera horizontal. Así. Bien. Eso sí. Luego la completamos con agua. Así mismo como en el anterior caso, hacemos que pase el agua de manera que vaya por las paredes de la probeta, llegando abajo a que quede en contacto con el suelo, pues digamos, y luego obviamente le completamos hasta que llegue a 100 centímetros cúbicos. Entonces completamos ahí los 100 centímetros cúbicos y estos 10 centímetros cúbicos va a ser nuestro volumen inicial. Entonces el volumen inicial ya es conocido para nosotros, ¿sí? Ya va a ser 10 centímetros cúbicos. Y una vez que le llenemos de agua, esto va a comenzar a expandirse, le dejamos 24 horas o 48 horas hasta que se sature por completo. Y una vez que se sature por completo, pues trazamos por aquí una línea, compensando aquí y determinamos este volumen final. Al siguiente día, a los 2 días, lo mismo que lo anterior. Lo mismo que lo anterior. Y a veces también hasta casi que coincide, dependiendo del GS de la muestra. A veces este volumen inicial de los 10 centímetros cúbicos, a veces casi que coincide con los 10 gramos del suelo seco. Casi que está por ahí mismo, ¿no? Y en otros casos es menos, y más creo que no he encontrado, pero menos sí he encontrado que es menos el volumen. O sea, los 10 gramos es mucho menos de 10 centímetros cúbicos, y en otros casos se acerca a los 10 centímetros cúbicos. Depende del peso de las partículas sólidas del material, para que esté arriba o abajo o al mismo nivel. Entonces determinamos el volumen final, y con el volumen final pues ya podemos calcular la expansión libre restando los dos, volumen final menos volumen inicial, dividido para el volumen inicial, y ya nos daría la expansión libre, y le multiplicamos por 100, pues, y nos tendríamos nosotros la expansión libre en porcentaje. Es súper fácil, ¿no? Rapidísimo, súper fácil. Aquí ya no necesitamos ni el GS, nada, directamente, porque lo que hacemos es solo hacer lecturas de volúmenes y nada más. Volumen inicial y volumen final. Una vez que tengamos ese valor, esta tabla ya les di en clases. Entonces acá tenemos la expansión libre. Si les da más del 100%, el rango va de alto a muy alto. ¿Ya? Si está entre 50 y 100, medio, y menos de 100, menos de 50 bajo. Entonces cualquier suelo obviamente se va a expandir con la presencia de agua, pero esa expansión puede ser mínima, entonces te da un valor menos de 50%. O sea, al absorber un material agua, obviamente que se va a esponjar, pero puede ser mínima esa expansión. Pero en el caso de las arcillas expansivas, ese valor es significativo. Inmediatamente puede irse al doble de la altura inicial de la muestra, para que te dé 100%, ya se duplica la altura de la muestra en la probeta. Eso quiere decir que ese material es súper expansivo. Entonces estos ensayos inclusive ustedes los pueden hacer en campo y ya tener una idea. ¿Ves? Cuando te topas con arcillas y vas a cimentar una estructura liviana, ¿no es cierto? Un piso, 2 pisos, y no han hecho estudios de suelo, ¿no es cierto?, del sector, y te topas con una arcilla dura ahí y no sabes si es que es expansivo o no, puedes hacer este ensayo en el campo. Disgregar bien el material, secarlo completamente, que esté finito, ¿no es cierto?, las partículas más finas del material, disgregar súper bien, que quede prácticamente un polvo ahí. Y le llenas hasta una cierta altura a una probeta que puedes conseguir en algún sitio. Y le llenas con agua y luego mides el volumen final y ya tienes una idea si es que es un suelo expansivo. Si es que ya ves que es un suelo expansivo, te tocaría hacer ensayos para cuantificar la expansividad de ese material, pero ya por lo menos te da una idea de que es el suelo expansivo y no cometerías el error de cimentar esa estructura ahí
pensando que el suelo está duro y que no se va a sentar y que al menos para esa carga tan pequeña, ¿para qué va a estar haciendo un estudio? Pero luego, si el suelo es expansivo, el problema puede ser más complicado que el asentamiento mismo. ¿Ya? Entonces, son ensayos que aparentemente, bueno, dice uno están fáciles, pero te pueden ayudar hasta en campo a identificar estos suelos. ¿Ya? Bien, ahora veamos el ensayo de hinchamiento LAMBE. Este ensayo tiene la norma es europea para hacer este ensayo. Por eso ustedes ven aquí la norma europea. Y el objetivo básicamente de este ensayo es que permite identificar de manera rápida la expansividad de un suelo o el cambio de volumen debido al cambio de humedad que puede tener el suelo. Hace el rato que el agua ingresa a la muestra de suelo, pues puede expandirse el material, ¿no es cierto? Y lo que vamos nosotros en este caso es a cuantificar de manera cualitativa, a identificar qué tan expansivo es ese material. Entonces, de acuerdo al AMBE, él te dice que el material puede ser no crítico, puede ser marginal, puede ser crítico, muy crítico. Entonces, en función del resultado que nos dé, pues el ensayo, nos valoramos la expansión en función de sus cuatro márgenes o rangos que nos da LAMBE. Como les decía, es no crítico, es marginal, es crítico o muy crítico. En definitiva, al final de hacer el ensayo, lo único que nos vamos a poder nosotros de manera cualitativa identificar a este suelo es en base a esos cuatro rangos de variación de expansión. ¿Ya? Eso es lo que vamos a determinar al final. Y en función de esto vamos a decir, bueno, si estamos por acá, ya tenemos que hacer ensayos para determinar el levantamiento de la expansión. Por aquí depende de la magnitud de la carga y por acá no tenemos que preocuparnos porque esa arcilla definitivamente no es expansiva. ¿Ya? Inge, disculpe, ¿podría poner en la diapositiva anterior? ¿Cuál está? Sí, es. No, la del objetivo del ensayo del AMBE. Gracias. Bien. Para este caso utilizamos otros materiales para hacer este ensayo que les voy a mostrar a continuación. Algunos otros, no, un par nomás de lo que hemos visto anteriormente. Bueno, el calibrador, y este es el anillo que vamos a utilizar, igual que el anillo del ensayo de consolidación. Entonces utilizamos este anillo, y si es que es posible, se dispone en laboratorio, un anillo guía adicional para colocar en la parte superior. O sea, aquí lo ideal sería colocar un anillo arriba, un anillo guía, porque luego vamos a compactar dentro de este anillo una muestra. Entonces, al tener este anillo guía, pues te da de alguna manera una seguridad para poder compactar la muestra dentro del anillo. ¿Ya? Pero si no dispones, pues tienes que hacerlo con este anillo con precaución, porque la muestra no es que va a quedar a ras, la muestra va a quedar, si es que este es 20 milímetros, aproximadamente 16 milímetros de altura, o sea, va a quedar una holgura ahí entre la superficie superior de la muestra con respecto al anillo de 4 milímetros de diferencia, y 16 milímetros la altura de la muestra y el anillo 20 milímetros. Entonces, lo primero que hacemos es pesar este anillo. Lo pesamos, medimos el diámetro y las alturas. Y luego tenemos que también, igual que en el caso anterior, tamizar la muestra, secar la muestra al horno a una temperatura de menos de 60 grados, pasar por el tamiz número 10 y luego vamos a moldear la muestra en este anillo. ¿Ya? Entonces, una vez que ya está moldeada la muestra, la pesamos y luego, pues obviamente, la diferencia del peso del anillo más la muestra menos el peso del anillo inicial, ya tendríamos nosotros el peso de la muestra dentro del anillo. ¿Ya? Este molde no es que lo utilizamos para esta práctica, porque aquí directamente compactamos dentro del anillo. Sin embargo, yo les he traído esta fotografía, es para mostrarles este molde que les he comentado en varias ocasiones, que el laboratorio dispone de estos moldes para hacer muestras reconstituidas. Entonces, si tienes un material que lo vas a compactar y quieres ensayarlo al corte o en triaxial, lo que tú quieras, y tienes que
recompactar ese material para hacer el ensayo a una cierta densidad, ¿no es cierto? Y a un contenido de humedad que va a ser especificado por el cliente, por la fiscalización, lo que sea, ¿no es cierto? Pues tienes que moldear. Y del molde vas a tallar las probetas para hacer los ensayos triaxiales o para hacer algún corte, cualquier cosa, o cualquier ensayo que quieras realizar en laboratorio. Entonces, mira, la altura del anillo, la altura del cilindro es esta, desde aquí hasta acá. De aquí a acá es la altura del cilindro. ¿Ah? El anillo que está arriba es un anillo, es un alargador, básicamente una extensión de este anillo. ¿Para qué nos sirve? Para compactar hasta este nivel. ¿Ya? Entonces tenemos un anillo guía arriba que nos permite compactar con el martillo Proctor estándar o modificado. En estos casos va a ser Proctor estándar la mayoría. Entonces le compactamos un poquito más arriba. ¿Ya? Una vez que hemos compactado en las capas que han sido identificadas de acuerdo al requerimiento del cliente, ¿no es cierto? Y conforme a la norma, lo que hacemos es aflojar esta parte de aquí, aflojar esto, giramos esto y retiramos el anillo de arriba, el anillo guía. Luego enrazamos la muestra a este nivel, le cortamos con algún dispositivo de manera que quede a ras, aquí completamente, o sea, completamente a ras la muestra aquí, pero obviamente a este nivel. Ya, a ras cortado, ahí le raspamos, esta cosa queda pues al mismo nivel toda la muestra, a este nivel. ¿Ya? Luego de que hemos hemos dejado la muestra a este nivel ya enrasado, aflojamos aquí, giramos esto para acá, giramos esto para acá, y aquí esto tiene una abertura aquí, por aquí, ¿no? En realidad, tiene una abertura aquí, eso ahí, y se abre hacia allá, y se abre hacia allá. Y luego retiras el núcleo que está dentro, ¿ya? Entonces ya al sacar el núcleo que está dentro, ¿no es cierto? Va a salir un núcleo así. Y de aquí ya puedes tú moldear los anillos para hacer ensayos de triaxiales, el ensayo que necesites, pero va a ser como una muestra reconstituida. Bueno, igual que en el caso anterior, necesita las piedras porosas, pues entonces le pones la piedra porosa arriba, la piedra porosa en la parte de abajo. Y la razón, ¿por qué razón se debe moldear hasta una determinada altura? Aquí no le completas esto, sino va a estar solo hasta esa altura, nada más de ahí, la muestra. O sea, esto va a quedar a esa altura, ahí va a quedar la muestra. Esa altura. ¿Por qué razón? La piedra va a ir arriba de esa muestra. La idea es que cuando le coloques el agua a la muestra ya colocada en el aparato para medir la expansión, esta muestra va a irse hacia arriba, ¿no es cierto? Se va a expandir. Y el anillo, la piedra porosa se va a poner en contacto con el dispositivo que tenga en la parte superior. Entonces, esto va a ir deformándose hacia arriba, y si es que la deformación es significativa o no le dejas un espacio, enseguida la muestra va a desbordar por aquí. Y al desbordar, ¿qué es lo que va a pasar? Que va a aumentar el diámetro de la muestra. O sea, el área de contacto va a aumentar. Y eso es lo que no se quiere. La idea es que el área de la sección transversal se mantenga constante hasta el final del ensayo. Por eso es que le dejas a la muestra, le dejas un poco abajo para que la deformación solo sea vertical y no desborde, para que no cambien la dimensión de la sección transversal. Esa es la razón por la cual no le completas a la muestra a ras, sino que le dejas abajo le dejas una holgura para que pueda deformarse verticalmente la muestra. Una vez que está pues la muestra ya moldeada, compactada y colocada en este dispositivo, en la parte inferior va la piedra porosa, luego va dentro la muestra y encima va la piedra porosa, le colocas en la caja en este dispositivo. ¿Ya? Entonces este es un típico equipo de compresión simple. ¿Ya? También lo puedes hacer
en el marco de carga del ensayado triaxial. Es igualito, simplemente lo que haces es no utilizas la cámara triaxial, sino pones la muestra ahí directamente. Acuérdense ustedes que la prensa del ensayo triaxial es separada, ¿no es cierto? Y pueden haber 6 cámaras triaxiales y el rato de ensayar le pones dentro de la prensa, pero la prensa en sí, pues, el rato de romper te puede servir para romper muestras sin confinamiento o a través de la cámara. ¿Ya? Te puede servir para las dos cosas. O también hay el otro equipo que también es digital, que es el que tiene el laboratorio ahora, donde ya de manera digital no tienes este anillo de carga, sino de manera digital obtienes el valor de la expansión, en la fuerza de expansión, y luego le divides la fuerza palaria y ya tienes el índice, que es lo que se requiere para poder valorar la expansión en este método. ¿Ya? Entonces aquí simplemente se coloca esta muestra acá, aquí, y se pone en contacto. ¿Ya? Estos anillos, este anillo de aquí es un anillo de carga. Es un anillo de carga. ¿Ya? Y este es el anillo, en cambio de deformación. Este es el anillo de deformación. Anillo de deformación. Entonces este lo giras hacia acá y puedes medir deformación si es que quieres. Y acá en cambio, este de aquí te va a medir es carga. Cualquier lectura que te dé interna aquí, le multiplicas por el factor. Este va a tener un factor de calibración. Todos los anillos tienen un factor de calibración. Depende, mira este anillo. Este anillo es súper delgadito, entonces va a tener un factor de calibración pues más pequeño. Este anillo, como está más grueso, va a tener otro factor de calibración. Y estos factores de calibración van a estar en unidades de kilogramo fuerza, depende de la calibración que lo hayan hecho, o puede estar en newtones. Entonces, ustedes, por ejemplo, si aquí te marca 10 y quieres calcular la fuerza, multiplicas 10 por el factor de calibración y ya te da la fuerza en la unidad que esté calibrado el anillo. Si está en kilogramos, te daría la lectura de 10 multiplicado por ese factor, te daría 10 kilogramos, 10 multiplicado por el factor de corrección y te daría ese resultado en kilogramos fuerza, o si está calibrado en newtones, te daría newtones. Así de simple. ¿Ya? Entonces, este es un anillo de carga, igual que ustedes ven acá. ¿Ya? Este es el martillo para compactar. ¿Qué más estás por aquí? Nada más. Bien, las dimensiones ya lo he comentado, pues el laboratorio y los diámetros de las muestras de laboratorio de los anillos aproximadamente son 63.20, pero eso hay que medirlo, ¿no? Eso hay que medirlo siempre. Y la altura del anillo igual tienen pues, alrededor de 20 milímetros, también tienen que medir. Y la altura de la muestra, 16 milímetros. Entonces, que quede claro que el rato de ya que se moldea la muestra, ¿no es cierto? El rato que se moldea la muestra, si es que este es el anillo, estoy exagerando ahí, ¿sí? La muestra quedaría así. Esta sería la altura del anillo, y esta sería la altura de la muestra. La altura inicial de la muestra, que en este caso estamos hablando de 16 milímetros. ¿Ya? Entonces queda este vacío de aquí para que pueda deformarse verticalmente hacia arriba la muestra. Bien, entonces para poder nosotros compactar esa muestra que está ahí, esa muestra que les acabo de mostrar, para poderla compactar esa muestra, pues hay dos posibilidades de poderla compactar. Dos posibilidades. ¿Y por qué dos? Porque de acuerdo a Lambe presenta este gráfico, donde aquí va a estar el índice de hinchamiento en el eje de ordenadas, falta la A, el índice de hinchamiento en megapascales, y en el eje de las abscisas va a estar la identificación del material que habíamos visto en las diapositivas anteriores, donde decíamos que era no crítico, marginal crítico o muy crítico. Entonces, presenta Lambe dos curvas. Una curva, podemos decir la 1, y esta va a ser la curva 2. ¿Ya? Entonces, ¿en qué se diferencian las dos curvas? En la humedad con la cual vas a compactar esta muestra. Entonces, vas a tener aquí una bandeja donde va a estar el material disgregado, ¿no es cierto? Y vamos a ver,
que también debe pasar. Entonces material disgregado. Y aquí le vas a moldear con una humedad. ¿Cuál humedad? Ya te lo voy a explicar. Entonces hay como moldear con dos humedades. La una es con la humedad correspondiente al límite líquido, que es la que está aquí. O la otra, si moldeamos la muestra, esta muestra, con la humedad correspondiente al límite plástico, si moldeamos la muestra con una humedad correspondiente al límite plástico, ¿no es cierto? Hacemos uso de esta curva para poder identificar el suelo. Si moldeamos la muestra con la otra posibilidad que tenemos, seco-húmedo, la humedad correspondiente a un suelo seco, ya vamos a ver cómo hacer esto, seco o húmedo, hacemos uso de del segundo gráfico. ¿Ya? Entonces, si moldeamos seco o húmedo la muestra, hacemos uso de esta curva. Entonces, en otras palabras, hay dos posibilidades de preparar la muestra. Dos. Esta sería la una posibilidad y esta sería la otra posibilidad. Entonces, podemos moldear con una humedad igual al límite plástico, o podemos moldear con una humedad o un estado de condición húmedo o seco del material para hacer uso de esta curva. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Ok. Entonces, hay que secar la muestra, como les dije, a menos de 60 grados en el horno. Luego se cuartea esa muestra que ha sido secada en el horno en dos porciones de 1 kilogramo. Y esa muestra se la hace pasar por el tamiz número 10. ¿Bien? Entonces, para preparar la muestra, que puede estar en dos condiciones de humedad, en el límite plástico, o seca o húmeda, pues tenemos que primeramente haber puesto la muestra en el horno a menos de 60 grados, que se seque la muestra. De ahí sacamos dos porciones. La una porción de esa muestra le hacemos que pase por el tamiz número 10 y procedemos ¿a qué? A preparar la muestra. ¿Ya? Entonces ahí pues ya depende del método que queramos utilizar, al límite plástico o en condiciones de humedad. Entonces vamos a ver la primera, que sería con el límite plástico. Entonces simplemente con lo que pasa el tamiz número 10, hacemos el rollito, ¿no es cierto? Pues tenemos que haber hecho previamente, ¿no es cierto? El rollo en el laboratorio para determinar el límite plástico. Y el límite plástico se lo determina simplemente pues haciendo un rollo de 3 milímetros y cuando comienzan a aparecer grietas longitudinales y transversales para un diámetro de 3 milímetros, y en ese instante aparecen esas grietas, entonces ahí decimos que este suelo ya está en el límite líquido. Entonces lo que hacemos es hacer 2 o 3 de estas muestras, ¿no es cierto?, para colocarlas en el horno, ¿sí?, a la misma. Entonces que aparezcan estas grietas longitudinales y transversales a 3 milímetros de diámetro y determinamos qué cosa. Este va a ser el límite plástico. Entonces sacamos la humedad de este suelo colocando al horno y esta humedad ya va a ser la que corresponde al límite plástico. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando nosotros vayamos a utilizar el método del límite plástico, la curva del límite plástico, cogemos la bandeja, ¿no es cierto?, del suelo que está seco al horno a una temperatura, ha sido secado al horno a una temperatura de menos de 60 grados, y como ya conocemos esta humedad, ¿no es cierto?, correspondiente al límite líquido, que ponemos la cantidad de agua necesaria para llegar a esta humedad, correspondiente al límite plástico, al límite plástico. Y está preparada la muestra para compactar, si es que nos vamos por el límite plástico. ¿Ya? Si nos vamos por la otra curva que estaba ahí, ¿no es cierto?, ahí tenemos dos posibilidades. La una es moldear la muestra en estado húmedo o la otra es en estado seco. Entonces, ¿se acuerdan que ahí teníamos la curva 1 y la curva 2? Entonces, para la curva 2 podemos moldear la muestra
en dos condiciones. Una condición, húmeda la muestra, ¿sí? Húmeda la muestra, o también una condición seca, o seco el material. Dos condiciones. Entonces, ¿cuándo llama húmedo? Llama húmedo cuando ustedes le dejen a la muestra en una cámara de humedad por 48 horas a un ambiente de una humedad relativa del 100%. A esa condición le llama húmedo a la muestra. Entonces, esta de aquí tiene una humedad relativa del 100%. Del 100%. ¿Ya? A eso le llama húmedo. Y le llama seco a una humedad relativa del 50%. Entonces, que quede claro la diferencia de lo que es húmedo y lo que es seco. Lo que es húmedo es a una humedad relativa del 100%. Y lo que es seco es a una humedad relativa del 50%. Eso es seco. Y para que logres esto, debes dejarle en una cámara de humedad para lograr esto. 48 horas allá la muestra. Entonces puedes irte por el lado húmedo, dejando de la muestra 48 horas al 100% de una humedad relativa, o puedes hacerlo a una humedad, dejando la muestra, a esa muestra seca que esté, dejando la muestra en una humedad correspondiente al 50% de humedad relativa, 48 horas. Y la otra posibilidad que puedes también utilizar es que le puedes dejar secar al material en un ambiente seco. O sea, aquí puedes tener dos posibilidades. En la parte seca puedes tener dos posibilidades. O le dejas en la cámara de humedad 48 horas a una humedad relativa del 50%, o la otra opción es que se puede dejar al aire durante 48 horas en una zona seca. ¿Me entendieron? Sí, profe. A ver, entonces en resumen, ustedes pueden moldear la muestra, para que quede claro, en resumen, pueden moldear la muestra a una humedad igual al límite plástico, para hacer uso de una curva que estaba ahí en estado de límite plástico. O pueden moldear la muestra en estado húmedo, quiero que quede claro esto, estado húmedo o seco, para hacer uso ¿de qué? Del segundo gráfico, de la segunda curva que estaba ahí. Puedes moldear en estado húmedo o en estado seco. En estado húmedo corresponde a una humedad relativa igual al 100%. Al 100%. En estado seco corresponde a una humedad relativa en la cámara de humedad del 50%. Del 50%. O también puedes dejarle en un ambiente seco a la muestra para que se seque. En un ambiente seco a la muestra. Aquí tienes dos posibilidades. A una humedad relativa del 50% o dejarle en un ambiente seco para que esta muestra se seque por completo. ¿Ya? Ok. Una vez que cualquiera de las muestras que tú elijas, sea el límite plástico, sea cualquiera de estas posibilidades de moldeo, de preparación de muestra, aquí lo que hemos hecho es simplemente preparar la muestra en una bandeja a estos contenidos de humedad. Puede ser cualquiera de ellos, no los tres, pues puedes moldear a este, puedes moldear a este, puedes moldear a este, cualquiera de ellos para hacer el ensayo. Entonces, dependiendo de en qué condiciones preparaste la muestra, escoges tú, digamos, en base a eso, determinamos qué cosa. El número de capas y los números de golpes por capa que se le debe dar a la muestra para ensayar. ¿Ya? Es lo que hacemos.
Entonces, dependiendo. Si es que le moldeamos con el límite líquido, con el límite plástico, perdón, pues vamos a ver cuántas capas y cuántos golpes. Si le moldeamos a un estado húmedo, cuántas capas, cuántos golpes. Si nos vamos por el lado seco, cuántas capas, cuántos golpes. ¿Y dónde vamos a hacer esa compactación? Dentro del anillo. O sea, con el martillo productor estándar, con el martillo que vemos ahí, con el martillo productor estándar. Aquí, acuérdense que esto es así. Vamos a ver aquí cuántas capas y cuántos golpes por capa en función de la preparación de la muestra. Entonces aquí tenemos una tabla que nos especifica las capas, el número de capas y el número de golpes por cada capa. Entonces, miren, aquí nos dice que la muestra 1, ¿sí? O la alternativa 1, corresponde a un estado seco del 50%. ¿A cuál estás haciendo referencia a esto? A esto. Perdón, a un estado seco, a esto le está llamando, voy a poner otro nombre. Y más bien les voy a borrar lo que está arriba para no confundirles con este número que está aquí. Ya. Listo. Entonces, mire, si moldearon al 50% de la humedad relativa a esta humedad, ¿cuántos golpes por capa? O puede ser también a seco a un ambiente húmedo. Cualquiera de estos es lo mismo. ¿Ya? ¿Cuántos golpes por capa? Perdón, ¿cuántas capas? 3 capas. Entonces, miren, si se van por esa opción, tienen aquí la muestra. ¿Y qué haces? Colocas aquí la muestra. ¿Cuántos golpes por capa? ¿Cuántos golpes por capa le dan a esta? ¿Cuántos? 3 capas, dice. ¿Cuántos golpes por capa? 7. 7. Le da 7 golpes por capa. Y una vez que ya le da los 7 golpes por capa, le escarificas. Le escarificas. Para que se adhiera a la siguiente capa de manera adecuada. Entonces vienes con la siguiente capa y le das otra vez 7 golpes por la siguiente capa y le pones otra vez la siguiente capa, 7 golpes por capa. Y entonces aquí lo que tienes que lograr, ¿qué es? Que esta altura sea 16 milímetros. Si es que la primera vez que haces no te da 18 milímetros, ¿qué tienes que hacer? Disminuir los pesos, la cantidad de material para que logres estos 16 milímetros. Entonces, tienes que hacer unos 2 o 3 intentos para lograr obtener esa altura de 16 milímetros. Si te vas por el límite plástico, ¿sí? Si te vas por el límite plástico, que sería esta opción, la 2, ¿no es cierto? Por el límite plástico sería esta, que está arriba, ¿no es cierto? ¿Qué vas a hacer aquí? Una sola capa. Una sola capa. Una sola capa. O sea que le compactas a este material y tienes que lograr hacer 16 milímetros en una sola capa. O sea, es por tanteo, ¿no? 16 milímetros. Y si te vas por la condición húmeda, ¿qué sería esta? Húmeda. ¿Sí? ¿Qué te dice? Igual, para esta condición, igual te dice cuántas capas. 3 capas. 3 capas y 4 golpes por cada capa. Entonces, igual en ese caso, tienes que dejar 16 milímetros. ¿Me entendieron? Y en todos tienes que escarificar y dar el número de golpes correspondiente.
Entonces puedes tener la opción 1, que sería esta, la opción 2, que sería esta, de acuerdo a la compactación, y esta sería la opción 3. ¿Alguna duda? ¿Hasta ahí? ¿Me entendieron? Sí, profe. Bien. Entonces, una vez que está preparada la muestra, no importa el método 1, la alternativa 1, alternativa 2 o alternativa 3, cualquiera de ellas, nos vamos ya, ahora sí, a la ejecución del ensayo. Como les decía, es importante que ese anillo tenga ese anillo guía arriba. Si es que no lo tiene, pues le toca hacer con precaución. ¿Ya? Esto ya les acabo de explicar. Okay. Entonces, la ejecución del ensayo. ¿Qué nos dice el ensayo? Que debemos aplicarle 40 newtones inicial. 40 newtones. De entrada, 40 newtones. ¿Cómo lo hacemos? Ya le expliqué. La fuerza multiplicado por la lectura. Perdón. Ahí se me... Tengo que borrar. La lectura del dial, de este dial, multiplicado por el factor de calibración del anillo, ¿sí? Nos tiene que dar estos 40 newtones que nos pide que le apliquemos. ¿Y cómo lo vamos a aplicar? Fácil. Nosotros conocemos de dato el factor de calibración. Tenemos de dato los 40 newtones. Por lo tanto, lo que tenemos que despejar, ¿qué es? La lectura. La lectura. Entonces, por ejemplo, si nos da de aquí el resultado en función del factor de calibración, supóngase que nos da 20 de lectura. Entonces, ¿qué hacemos? Como esto es móvil, el plato de abajo va a subir, entonces hacemos que suba este plato de manera, ¿qué cosa? De que aquí avance, ¿hasta cuánto? Hasta que nos dé 20 de lectura. Y cuando nos dé 20 de lectura, quiere decir que hemos aplicado 40 newtones. Es decir, el dial, cuando llegue el dial a esta posición, quiere decir que para esos 20 de lecturas va a estar aplicado internamente ya 40 newtones. ¿Me entendieron? ¿Me entendieron? Sí. Sí, profe. Profe, disculpe la pregunta. ¿No son niños de los que hablaron? Sí. ¿Cómo de la compactación? O sea, por cada capa del golpe se le descalifica, ¿verdad? Una vez que le compactas a la capa, le compactas y luego descalificas y colocas la siguiente capa. Gracias, profe. Miren, entonces, el rato que ustedes ya le aplican, le hacen que avance aquí 20 para que llegue acá a 40 newtones, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces ya la muestra queda aplicada a los 40 newtones. Internamente ya está aplicado a los 40 newtones. Entonces, ¿qué hacen ustedes? Esto se mueve, la parte negra que está aquí se mueve. Entonces lo que hacen ustedes es girar esto para hacer que el dial volverle a poner en la posición vertical, para que quede en 0 de nuevo. Pero al ponerle en 0, no quiere decir que le quitaron los 40 newtones, simplemente lo que hicieron fue volverle a encerar para dejarle aquí en 0, nada más, porque de ahí internamente está aplicado los 40 newtones. Para quitar esos 40 newtones, ¿qué deberían hacer? Hacer que el plato baje. Y eso no le estoy diciendo que hagan en este caso, simplemente que le giren a esta parte negra que está aquí, de manera que el dial regrese a 0, nada más. Pero internamente queda con 40 newtones. ¿Ya? Entonces, le hacemos esto que regrese a este lado, y ya estaría otra vez esta misma posición. ¿Ya? Entonces voy a quitar eso, voy a quitar esto, y estaría aplicado los 40 newtones internamente en la muestra. ¿Ya? Después de que ha sido aplicado los 40 newtones, registramos la hora.
¿sí? Registramos la hora. O sea, la hora que sea ese rato. Y en ese instante le colocamos agua a la muestra. O sea, empezamos a las 11 de la mañana el ensayo, ¿cierto? Registramos la hora en algún lado, por ejemplo, a las 11 de la mañana, 11 horas. A las 11 horas registramos el ingreso del agua aquí. Le dejamos 2 horas. ¿Sí? Si es que la hora de inicio es a las 11, le vamos a dejar aquí 2 horas. Es decir, que a las 13 horas, tendríamos que hacer ¿qué cosa? La lectura del micrómetro, del diafragmímetro que está arriba del anillo de carga. Entonces, supongamos que a las 2 horas, esto va así, y ha llegado por acá, y nos marcó aquí 60. Por dar un ejemplo, 60. Entonces, nos da aquí lectura 60. Entonces, con esta lectura, calculamos la fuerza. Y la fuerza que va a ser igual a la lectura multiplicado por el factor de calibración. Dependiendo de las unidades, acá les puede dar en newtones o en kilogramos fuerza. Pero lo que están determinando ahí es una fuerza. Es una fuerza. Una vez que tienen ya la fuerza, calculan el índice. Y el índice no es otra cosa sino el esfuerzo, en realidad. Es la fuerza dividido para el área del anillo o de la muestra. Y a ese resultado lo tienen que presentar en megapascales. Entonces, este índice que le llama Lambda aquí, en realidad es un esfuerzo porque es una división de fuerza sobre área. Y en megapascales. ¿Hasta ahí me entendieron? ¿Ya? Sí, profe. Sí, profe. Con este índice entramos ahora sí al gráfico que ya le habíamos visto anteriormente. Bueno, eso es lo que le acabo de explicar. Les acabo de explicar. ¿Ya? Y ahí sí, venimos al gráfico de lambda. Entonces aquí va a ser el... El rojo es el mejor definitivamente. Se ve en todo lado. Megapascales. ¿Ya? Entonces, si es que ese índice como ejemplo, que el índice calculado les dio como ejemplo ahí, como está ahí, 0,1 megapascal. Y ustedes moldearon la muestra o prepararon la muestra en estado seco o húmedo, ¿no es cierto? Seco o húmedo, porque recibe lo mismo, ¿cierto? Húmedo. ¿Ya? Entonces vienes por aquí con el 0,1, te ubicas aquí en el gráfico de 0,1. Vienes a la curva, como preparaste la muestra de esta manera, vienes a esta curva y bajas. ¿Me entendieron? Si te hubiera dado 0,1, 0,1, pero hubieras preparado la muestra con el límite plástico y con el límite plástico te daba 0,1, o sea, haciendo otro ejemplo, que hubieras preparado la muestra con el límite plástico y te hubiera marcado 0,1, vienes por aquí y acá te va a dar ¿qué cosa? Muy crítico. Entonces, si es que te da a partir de aquí para acá, ya tienes que hacer ensayos para cuantificar
la magnitud del levantamiento y la presión de hinchamiento. Con ello ya podrías tú dar la solución para cimentar la estructura que quieres implantar en ese sitio. Si te da marginal, habría que ver, habría que hacer el ensayo de hinchamiento, ¿no es cierto?, de presión de hinchamiento y para calcular levantamiento, y en función de la carga de la estructura, pues comparar esas dos cosas y ver si es factible cimentar o no la estructura. Pero en marginal ya baja obviamente el potencial, ya no es mucho problema. Entonces, si vas a poner una estructura que va a tener un peso significativo, a lo mejor te toque dar una solución a un problema de asentamiento y ya no de expansión. Pero si te da crítico, te da muy crítico, te aseguro que ese material vas a tener inconvenientes en cimentar esa estructura sobre ese material, dependiendo de dos cosas. Dependiendo de la carga de la estructura, de la magnitud de la carga de la estructura y del potencial de expansión. Si esa muestra de suelo tiene una expansión moderada o expansiva, no muy alta de expansión, podrías cimentar estructura superficialmente haciendo un cambio de suelo, todas las recomendaciones que vimos anteriormente. Pero si ese material está tan compacto que se acerca, por ejemplo, a una lutita, ¿sí?, a una roca blanda, ahí no vas a poder solucionar ni con cal, ni con cemento, ni poniendo lastre bajo la cimentación, porque el potencial de expansión es demasiado grande. ¿Sí? Entonces, en ese caso, no vas a poder solucionar ese problema. En ese caso, vas a tener que tú buscar, ¿qué cosa? Ya una alternativa de cimentación bajo la zona activa. ¿Entendieron? Inge, y si digamos, si hay una estructura ya construida en un tipo de terreno así y no se hizo estudios, ¿qué solución se daría o ya simplemente ya no sirve esa estructura? No, pues eso difícilmente vas a poder dar una Entonces solución. se le derrocaría. O sea, ahí lo que podrías hacer, o sea, si ya comienza a tener problemas de estructura, porque esta cuestión es de inmediatamente que tú veas que comienza a deformarse la estructura, inmediatamente que tú veas eso, ¿qué es lo que tienes que hacer? Es tratar de evitar que se siga deformando. ¿Y cómo podrías hacer? Es controlando el ingreso de agua. Esa sería para evitar que se siga deformando más, pero sería con un control de humedad estricto de ingreso de agua al suelo. Eso podría ser para que ya no, o sea, que se expanda hasta que tú le cortaste el agua. O sea, de hecho va a seguirse expandiendo un poco más, pero si tú logras cortar, podrías parar el levantamiento de esa cimentación. ¿Me entendieron? Entonces, miren, por ejemplo, aquí, estas son lutitas que le puse ahorita, lutitas expansivas. Miren, estas lutitas son materiales relativamente duros, pues. O sea, aquí, es un material súper duro. Entonces, si tú cimientas sobre un material, estas son las que te pueden dar valores altísimos de expansión. Yo les decía que cuando traje este material de esmeraldas, por ejemplo, no le rayabas con la uña a ese material. No le podías rayar con la uña. Por eso es que nos dio tan alto la expansión. Nos dio 8 kilos y les mencionaba que también en Manta encontraron 13 kilos y les decía que también en otros países como Estados Unidos han encontrado arcillas que te da 20 kilos por centímetro cuadrado. Pero esas son estos materiales, pues, son estos materiales que no le rayas con la uña. ¿Sí? No le puedes rayar con la uña. Esta es una arcilla que debido al proceso de preconsolidación, ¿no es cierto?, se ha transformado, se va endureciendo tanto que de suelo va cambiando a roca y se transforma de una arcilla a una lutita. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, este material, si fuera expansivo, como yo le puse aquí arcillas expansivas, ya para que ustedes miren cómo es la conformación ya del material. Por ejemplo, esa que yo les cuento de esmeraldas, tenía este color, miren, así, y así tú le rayabas con la uña, no le podías penetrar a esa muestra en la humedad que tenía. Entonces, cuando le sometimos a cambio de humedad, te tocó poner un montón de pesas ahí para darle equilibrio a esa muestra.
Entonces, el rato de hacer la excavación, primeramente vas a tener problemas en hacer excavación en este tipo de materiales. Y ya decimos, el suelo te resiste cualquier cantidad de carga. Claro que te resiste cualquier cantidad, pero el problema no es la carga, el problema es la expansión en este caso, ¿no? Entonces, si es que esta arcilla no fuera expansiva, el éxito para cimentar una estructura ahí, ¿me entiendes? El éxito. Pero si es que es expansiva, es un verdadero problema. ¿Alguna pregunta, jóvenes?